de fuentes de financiamiento. Si queremos hablar de dos grandes grupos, de cómo se puede uno financiar, hay dos grandes grupos. O te financias por deuda, o te financias por aporte propio. No hay más. Y cuando me refiero a deuda, es deuda por todo concepto. Sea quien haya entregado el financiamiento. De ahí pueden derivar los diferentes nombres, ¿no? Deuda bancaria, si es el banco que, ¿no? de que prestó. Deuda comercial, si es que una empresa ha financiado a otra empresa, ¿no? De alguna manera, ¿cierto? Deuda personal. También hay directores que pueden hacer, que financian. Inclusive los dueños, cuando son empresas menores, ¿no? La empresa necesita dinero, los dueños, ¿no? A veces ponen su dinero, ¿cierto? Personal para financiar las operaciones del negocio que tienen. Y después cuando ya recuperan el negocio, cuando ya recuperan ese capital por la parte de las ventas, ya retornan otra vez a manos como devolución, ¿no? De préstamo, ¿no? Entonces en la contabilidad es de este tipo de empresas que son pequeñas, de pequeños negocios, que ocurren esto muy continuamente. ¿Y por qué lo hacen? Porque si piden al banco, el banco le va a cobrar muy caro. Si le piden, si el mismo accionista, ¿no? Si el mismo dueño pone, va a ganar más, ¿no? No, porque por múltiples razones y es fácil darse cuenta. Por ejemplo, si yo voy al banco y pido préstamo, si es un pequeño negocio, me va a cobrar, pues, como soy pequeño, no tengo mucho crediticio, mucho historial crediticio, etc., no me conocen mucho, me llevan la tasa por desconfianza. Y me pueden estar llevando, imaginemos que sea ahora 30% anual, ¿ya? Entonces, uno que tiene el dinero, le podría estar entregando, pues, ¿no? A su propia empresa, ya quizás con una mejor condición, ¿no? Quizás ya no 30, sino 20, 15%. Y aún cuando fuera 15%, imagínense que sea la mitad, aún es muchísimo más grande, ¿no? Si es que la persona, esta que da su dinero al negocio, tuviera como segunda oportunidad, como segunda opción, poner al banco, ¿no? O tengo mi dinero en mi negocio o tengo mi dinero en el banco. Entonces, si yo tengo dinero en el banco, mi tasa que me ofrece el banco será pues 2%, 3% anual. Entonces, mejor no lo pongo, entonces, lo pongo en mi empresa, pues, ¿no? Lo pongo como para que se financie y tanto el dueño que va a tener un mejor rédito, si lo ves desde este punto de vista personal, porque le está colocando una tasa, ¿no? Está colocando su dinero a una opción que le van a dar 15%, ¿no? Y no 3%, como le puede dar el banco. Y por otro lado, la misma empresa que la cual es dueña, ¿no? El mismo negocio, está teniendo una fuente de financiamiento más conveniente porque está pagando menos interés, ¿no? 30% versus 30, 20, ¿no? O 15, ¿no? O 10 inclusive, ya 10%, ¿no? Aún así, mucho más conveniente. ¿Sí? ¿Cierto? Y entonces, tengo dos fuentes de financiamiento, ¿no? Entonces, o deuda o, o aporte propio. Entonces, si es aporte propio, ese dinero va a pasar a convertirse, pues, y entonces, si yo quiero tener una participación, ¿cierto? Como accionariado, capital social, pues la empresa me ofrece activos, perdón, en este caso acciones, perdón, acciones, y yo pago por esas acciones, ¿no? Entonces me dan acciones y a cambio de que yo entrego dinero, ¿no? Y con ese dinero se financian, ¿no? Sus operaciones. Es una posible opción de financiamiento. La otra es deuda, que ya les he hablado de que puede ocurrir por las tres partes, ¿no? O un aporte de un tercero, persona natural, que puede ser el dueño, puede ser un tercero, que puede también aportar, y se hace así. Eh, y
También puede ser por un financiamiento también de una empresa, ¿no? Quien le presta dinero, en este caso al negocio, claro que tiene que redituarle y le trae dinero en calidad de préstamo, no que le esté entregando dinero mediante otra modalidad, no le está entregando el dinero en calidad de préstamo y por lo tanto le devuelve el dinero con una tasa, ¿no? de rentabilidad, ¿no? Para el negocio. Y la otra opción de financiamiento es con deuda, ¿no? Deuda bancaria, que la deuda bancaria se puede dividir en tantos bancos como empresa tenga y en tantos productos financieros como haya pedido. Entonces el banco puede haber pedido un préstamo de corto plazo, de capital de trabajo, ha podido también pedir al mismo banco o a otro banco un préstamo para comprar maquinaria, ha podido también pedir un préstamo para construir, ¿no? En su taller, ha podido también pedir un crédito hipotecario para comprar el terreno donde está su taller, pudo haber pedido un financiamiento para importación, ¿no? Un financiamiento para exportación. Entonces hay diferentes modalidades en tanto la necesidad le ha sido generada, ¿no? Y cada producto se adecua a la necesidad, ¿no? Por la cual ha ido, ¿no? Entonces los productos de crédito financiero se adaptan a las modalidades justamente que las motivan, ¿no? Si quiero pedir un préstamo de largo plazo para comprar mi terreno y sobre eso construir, pues será de largo plazo con una tasa, ¿no? más diferente, ¿no? Con condiciones diferentes respecto a una de financiamiento de capital de trabajo, que tendrá entonces una connotación ya más distinta, que se tiene que pagar en menos tiempo, cuya tasa de interés es ya diferente, ¿cierto? Ahí se te piden garantías reales, son diferentes tipos ¿no? de requisitos, si se quiere decir que se van a pedir, ¿no? ¿Correcto? Y cada modalidad de deuda tiene su propio interés, Hola. ¿cierto? Su propia tasa de interés, ¿sí? Así es como acuerden que la tasa promedio ponderada al capital sugiere pues el uso de, de una fórmula que, que es un promedio ponderado, como ven, pero hay que tener cuidado, pero en la parte que afecta a la deuda, ahí no se olviden de multiplicar por 1 menos t, ¿no? Siendo t la tasa del impuesto a la renta anual. ¿Sí? No sé si otra consulta, por favor, me van a saber. No sé si le puedo contestar bien su pregunta, si había quedado sin una duda. No escuché la parte última, me repite, por favor. La parte última. ¿Sí? Ajá. Claro. O sea, recuerden, la fórmula dice que es dos fuentes de financiamiento, deuda y aporte de capital, ¿cierto? Aporte propio. Entonces, deuda se define pues, como el dinero que uno recibe y después lo devuelve, después de un tiempo determinado, con un pago adicional, que es la rentabilidad, ¿cierto? El interés. La deuda tiene un interés. Entonces, pero no todos los pasivos son deuda, ¿sí? No todos los pasivos son deuda. Ejemplo, al menos en el Perú, ¿no? Eh, yo tengo, ¿qué tipo de deuda? Cuenta por pagar, ¿no? Producto a mis proveedores. Esas están sustentadas con facturas, ¿cierto?
facturas que tengo que pagar. Entonces, las facturas pues dicen que según las condiciones de pago en las órdenes de compra o las órdenes de servicio, dice que tiene que pagarse en tantos días, ¿no? Con fecha determinada. Pero si yo me paso, no pasa nada. Si la fecha de vencimiento me paso un día, 2 días, no pasa nada. Me podrá reclamar todo lo que quiera, pero no pago ni interés. Le pagaré sí, y cuando me reclame no tengo por qué pagar de interés. No hay ni una indicación, ¿no? Oye, pero págame por el interés por el tiempo. Mira, te da una factura que dice 30 días, 60 días. No paso 60 días, pero págame un interés. No tengo por qué pagar. Me factura. Entonces dice, la empresa que le dirá a usted, abre una nota de contabilidad en la cual se están generados los intereses. En tu orden de compra, en tu orden de servicio, aparece esa condición de que se debe generar una nota por el tiempo, por el crédito otorgado. Entonces no tengo por qué pagarte. No se paga. Igual también puedo yo tener, entonces es una deuda que no, es un pasivo que no genera deuda, ¿no? Otro, personal. Se supone que a la quincena, a los 30 días, según se ha tratado con los trabajadores, se le paga. El fin de mes, la semana pasada, septiembre, debió pagarles a ustedes, ¿no? Imagínense que estamos ustedes en una empresa, todos en la misma empresa y no les pagó la empresa. Aún hasta la fecha. Estamos 4 y no le pagan. Pasan el 10, recién le pagan, ¿no? Ya le pagan lo que corresponde. Y ustedes van a reclamar. Entonces, y estos días que han pasado, bueno, paguen un interés, porque, ¿no? Y yo en estos 10 días, en estos 5 días me he tenido que prestar un préstamo, me tengo que solicitar un préstamo bancario porque tenía que pagar, no tenía la plata. No tengo el banco, la empresa no la puede pagar. No hay. Entonces es una deuda que no genera intereses. ¿Sí? Hago mi declaración jurada del mes. Cierro el mes, 30, ¿no? 30 de septiembre. Pasa el primero, segundo, tercero día de septiembre. Y no. eh, y hago mi declaración ante la SUNAT, de estados financieros, de mes de septiembre. El Estado me dice, según mi último dígito de la RUC, te corresponde pagar en una cierta cantidad, en un determinado día, según el calendario que publica la SUNAT, ¿no? Está en la página web. Entonces, por ejemplo, imagínense que la empresa le toca pagar el 11 de este mes, 11 de noviembre. Entonces, la SUNAT me va a cobrar un interés adicional porque han pasado 11 días y no le he pagado. No. Entonces, hay activos, hay pasivos que se generan, eh, que se registran, pero no todos los pasivos son deuda. ¿Se entendió? Bien. A ver, vamos a ver si algo más les puedo subir. A ver, por favor. Le voy a subir un PDF, ¿ya? Un PDF aunque estaba habilitado, gente, estaba no visible. A ver. Otra pregunta, por favor. Vamos a ver. Profesor, Ok. Sí, señora. sí, profesor, y en cuanto a las obligaciones financieras de los Ya. estados financieros, Sí, eso sí sería una deuda, ¿no? claro. Ni un banco te presta gratis, Pero ¿no? Sí, claro. sí, pero he visto también en los balances que hay
en los pasivos corrientes y los no corrientes. ¿Se considerarían ambos? ¿O hay alguna diferencia ahí? No, esto separa nada más, separa pasivo corriente y no corriente porque por el tema de tiempo, ¿no? ¿Cierto? Sí, porque uno es a corto plazo y el otro a largo plazo, ¿no? Claro, claro. Entonces se considerarían ambos. No, ahí, por eso que ahí quiero mencionar algo importante. Miren. No es cuestión de que ambos hay que considerar, ¿no? A ver, primero, escúcheme lo que les he dicho. Deuda, he dicho que en el cálculo del WACC hay deuda, ¿cierto? Hay deuda y aporte propio, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ya. Les he dicho en algún momento que tiene que ser de corto plazo y largo plazo, o simplemente he dicho deuda en general. ¿Qué me dicen? ¿Qué les he comentado yo? General, claro. Nunca he hablado de deuda es deuda. O sea que, imagínense, ustedes un poco razonando. Si yo tengo mi fórmula y quiero calcular el costo promedio ponerlo a capital, que es un costo promedio, que es un costo de referencia para hacer mis evaluaciones, ¿cierto? Financieras. Toda alternativa financiera va a ser evaluado con esta tasa. Entonces le propone algo a la empresa, hace su evaluación con esta tasa, ¿no? Entonces, eh, la tasa indica que es el costo de financiamiento de la operación. Y la operación, el negocio, funciona con corto y largo plazo. Mal haría yo en sacar un costo, ¿no? Un costo de financiamiento de corto plazo. De corto plazo para después aplicarlo en un desarrollo que es corto y mediano plazo. O viceversa, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, se saca el costo de financiamiento en general. Y si la empresa la empresa se financia de corto y largo plazo, ¿no? Entonces, en conclusión, yo tengo que ver todos mis pasivos y ver al margen de que si es corto y largo plazo, al margen, yo tengo que ver qué partidas son las que me generan deuda y cuáles no. Nada más, ¿no? Con independencia si es de corto y largo plazo. ¿Ya? Deuda es deuda. Entonces hay que buscar partida por partida y si hay una duda, ir al detalle de los anexos estados financieros para poderlo ver, ¿no? Para poder tener mayor detalle en todo caso, ¿cierto? Bien. Entonces, a ver, he habilitado un material, ustedes por favor me confirman, que se llama costo de capital en la semana 3. ¿Lo ven? Bien, Sí, bien. profesor. Y ya ese PDF lo vamos a ver acá ahorita. Lo vamos a compartir en pantalla. Es un poco de resumen, ¿no? De lo que hemos estado hablando, para que lo tengan también. ¿Sí? ¿Lo ven en pantalla? Todavía, profesor. No sé, profesor. Perfecto, muy bien. Entonces, eh, está cargando en mi pantalla. En ustedes sí se ve, ¿no? Mi pantalla se ve, todavía creo que no, ¿no? Mi pantalla. No, todavía, profesor. Todavía mi pantalla. Ya. Es que está lenta el sistema está lento, ¿no? En general, ¿no? Han tenido problemas ustedes con WhatsApp, ¿no? Hoy día, ¿no? Se Sí, cayó, profesor. pero Sí, se cayó Facebook WhatsApp y también. Facebook WhatsApp, Facebook, e Instagram. Instagram. Ya. O sea que Skynet se está apoderando. Sí, ya. Sí, efectivamente. Yo tengo que usar Telegram, ¿no? Ahora, tengo que usar Telegram para comunicarme. Y si no, no cayó, ¿ah? Telegram no cayó, ¿ah? Por si acaso. Va a funcionar muy bien, ¿ah?
Sí cayó durante cierta parte. ¿Telegram? ¿Está bien? Sí, pero fue porque muchos usuarios colapsaron el servidor de Telegram, pero por un momento, ¿no? Claro, pero duró Se poco, saturó. pero los otros sí demoraron bastante. Yo he tenido que usar Telegram. Pasé comunicando en la tarde. Y bien, ¿eh? No se cayó. No termina de cargar. Bueno, pero ustedes tienen el archivo, ¿no? Entonces, a ver, me van siguiendo, hasta que aparezca la pantalla. ¿Ya? Entonces, el costo de capital. Entonces, el costo de capital, como les había dicho, ¿cierto? Estamos en la diapositiva número 3. Refiere un costo promedio, ¿no? Que me representa la rentabilidad de mis activos. O sea, el costo promedio, el costo de capital de una empresa es la representación de la rentabilidad de los activos que tiene la empresa. ¿Sí? Entonces, cualquier propuesta que reciba la empresa y que tiene que ser evaluada económica y financieramente hablando, al utilizar este costo de capital como referente para descontar un flujo de caja, por ejemplo, al hacerlo, al asumirlo como tal, como tasa de descuento, lo que estás diciendo es lo siguiente, de que si ese es el costo de mi financiamiento, si este es el costo promedio, el costo promedio de mi financiamiento, lo que tú me muestras como alternativa tiene que ser superior. De tal manera de que mi rentabilidad ante la alternativa que tú me presentes sea siempre superior a lo que me cueste. Lo que yo al implementar esta alternativa que me estás ofreciendo, lo haría a ese costo promedio, ¿no? Que es la rentabilidad. ¿A qué costo promedio? A la rentabilidad de mis activos. Por eso que se dice que tu alternativa tiene que ser mejor, ¿sí? Superior en rentabilidad a lo que me cuesta. Y de esa manera estoy contribuyendo al enfoque, ¿no? Que habíamos dicho en la primera clase, ¿no? La gestión financiera, su primer y gran objetivo es generar valor en la empresa. Entonces, siendo consecuentes, ese es el primer criterio. Entonces, tengo que reflejar la rentabilidad, ¿no? La rentabilidad entonces de mis activos y la rentabilidad de mis activos está en función pues de lo que me cueste, al menos. Y lo que me cuesta es el financiamiento. Entonces tengo financiamiento por deuda, tengo financiamiento por aporte propio. Pero esta fórmula que ustedes ven en pantalla, ¿ya? Que ven ustedes en pantalla, la parte inferior, hay que hacer un ajuste. Y no se olviden de hacer el ajuste. ¿Cuál es ese ajuste? De que acá mostramos. La deuda, cuando uno adquiere deuda, la empresa adquiere deuda, inmediatamente genera esta deuda gastos financieros, ¿cierto? Por pago de interés. A mayor deuda, mayores gastos. Estos gastos financieros ingresan a la contabilidad, a los estados financieros de la empresa, como gastos financieros en los estados de resultados, ¿cierto? Entonces, a mayor gastos financieros, debido a mayor deuda, se generan mayores gastos financieros en los estados de resultados, que a su vez tiene un efecto en la utilidad neta. A mayores gastos, menor utilidad. ¿Sí? Entonces, para corregir ese efecto, lo que se hace es entonces, al costo de la deuda, multiplicarla por 1 menos t. Solamente a la deuda. ¿Y por qué no le aplico 1 menos t a capital propio? Porque el capital propio no genera intereses. Yo cuando tengo mi acción genera interés. No, mi acción demanda rentabilidad. Y esa rentabilidad se hace efectivo con el pago de dividendos. Entonces la empresa paga dividendos, ¿cierto? Al año, dependiendo pues si la empresa tiene utilidades, ¿no? Entonces tiene utilidades, tomamos un acuerdo en el directorio sobre cómo repartir la utilidad. Entonces, algunos dicen, no, el 100% se distribuye, se paga dividendos. Otros dirán, no, 40%, por poner un porcentaje, 40%
se reinvierte en la empresa, se queda en la empresa para financiar justamente nuestras operaciones y el otro 60% se paga como dividendos, ¿no? Entonces, por una razón, el dividendo o el capital propio genera interés. Además, si genera pérdida en un ejercicio económico en la empresa, el dividendo es cero. No puede pagar dividendos porque hay pérdida. Entonces, por esa razón, el capital propio, por el costo del capital propio, no se le afecta, no se multiplica también por 1 - t como lo hemos hecho en la deuda. Solamente nada más en la deuda por el costo de la deuda. El costo de la deuda se le multiplica un factor que es 1 - t. Y ese sería el costo promedio ponderado que ustedes tienen que, ¿no? Tomar en cuenta. ¿Correcto? ¿Está bien? Señores, ¿entendieron bien? Entonces, si entendieron, por favor, una manito arriba. Si entendieron bien todos. Manito arriba, manito arriba. A ver. Señor Martínez, no ha contestado. ¿Entendió? Galarza, ¿entendió? Tocto, More, Palomino, More presente, profesor. ¿ah? ¿Entendió More, lo dicho? Sí. More, digo, More. Bien. Palomino, Cabezas, no han dado Sí, sí, respuesta. entendido, profe. ¿Sí? Bien. Sigue en negro, ¿no? Sigue sin apreciarse, ¿no? Mi pantalla, ¿sí? Mm, sí, profe, no se aprecia. Creo que No se tendría que aprecia. compartir toda la pantalla. Voy a volver otra vez a compartir, ¿ah? Mm. Ahora sí ve mi pantalla. Profesor, impositiva de interés. ¿Ah? Ahora sí se ve, profe. Sí. Entonces no se olviden, ¿ah? Ojo, ojito. El costo promedio ponderado de capital, que se va a llamar WACC, va a referirse a esta fórmula. ¿Ya? Esta fórmula es la que van a aplicar. No se olviden. Es la deuda por el costo de la deuda por 1 - t. Y solamente 1 - t afecta a la deuda, más el capital propio por el costo del capital propio entre la suma de la deuda más capital propio. Deuda no es igual a pasivo. Deuda no es igual a pasivo. ¿No? Entonces, yo tengo todas las partidas del pasivo. ¿Todas las partidas pasivas son deuda? No. Pero toda deuda sí es un pasivo. ¿Correcto? Desde el hecho de que tengo un pasivo, tengo una obligación. Todos los pasivos, entonces usted me dice, profesor, entonces si no es deuda, ¿un pasivo qué es? Es una obligación de pago. Un pasivo, en estricto rigor, es una obligación de pago. Tengo que pagar, sí. Pero hay pagos que verán con deuda, con interés, y hay otros pagos que serán sin interés. Aquellos que generan interés, esos son deuda. Entonces, separo. Y calculo en función a eso mi costo promedio ponderado de capital o el WACC. ¿Sí? Ahora,
El caso E. Este es el caso E. El costo de la deuda, entonces ustedes ya saben cómo se calcula el costo de la deuda. El costo de la deuda se calcula en función de la cantidad de deuda que tengan. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es identificarse con cada una de las deudas que generan intereses. Entonces, le dan los estados financieros, ustedes buscan todo lo que son intereses, todas las obligaciones de pago que generan intereses. Y ellos tendrán un promedio ponderado de la deuda, ¿cierto? Cada uno de ellos genera un interés, ¿no? Se contrajo la deuda, ¿no? Con una institución bancaria, se contrajo la deuda a través de un producto financiero con un tipo de interés determinado. Eso también lo tienen ustedes de los estados financieros, de los anexos, ¿no? De las notas de la contabilidad de estados financieros. De ellos tienen la información con mayor detalle. Entonces, teniendo cada una de las deudas con su respectivo costo, ¿no? Que incurrieron, ¿qué es lo que tengo que hacer? Saco un promedio ponderado de la deuda, ¿no? Un costo que represente a todas esas deudas, un costo promedio, ¿no? Promedio ponderado. Y ese es el costo de la deuda que aparecerá acá, que aparecerá en la fórmula que hemos visto anteriormente. La deuda será la suma de todas las deudas, ¿no? De toda la deuda ¿no? que reporta el banco, que reporta, perdón, la empresa, ¿no? Esos estados financieros. La pregunta es, pasamos al otro lado. El costo del aporte propio. Este costo del aporte propio. El capital propio es el patrimonio en general, ¿no? El patrimonio. Capital propio es el patrimonio total. Costo de capital propio. ¿Cuál es el costo de capital propio? Entonces, se hace una aproximación. Para eso se saca una aproximación. ¿Sí? Y para tener una aproximación se utiliza el modelo, el campo, ¿no? El campo. ¿Qué es esta de acá? Ustedes ven. La rentabilidad esperada de las acciones. Claro. El accionista, ¿cierto? El costo del accionista, ¿no? El caso E del patrimonio va a estar representado por la rentabilidad esperada de las acciones que tiene el accionista. Entonces, asumiendo ello, se calcula bajo esta fórmula. Tasa de riesgo, ¿no? Tasa libre de riesgo, más beta de las acciones por una prima de riesgo, ¿no? Donde la prima de riesgo es igual al riesgo de mercado menos la tasa libre de riesgo. ¿No? Que es la parte inferior, ¿no? Entonces, la rentabilidad esperada de las acciones se va a calcular tasa libre de riesgo más beta de las acciones, que multiplica a una diferencia, el riesgo de mercado por la tasa libre de riesgo, ¿no? Por la rentabilidad. Entonces, la rentabilidad de mercado, aquí es igual a la rentabilidad de todas las acciones, ¿no? Que tiene el mercado similares, de las empresas similares a la mía. ¿Cuántas empresas han cotizado en bolsa? Parece, ¿no? Que son similares en mi sector. ¿Qué rentabilidad están obteniendo? Y saco una rentabilidad de mercado. Esa la disminuyo con la tasa libre de riesgo. ¿Cuál es la tasa libre de riesgo? La tasa de los tesoros públicos, de Tesoro Público de los Estados Unidos a 30 años. Y eso lo tengo de información de internet, ¿no? Me voy a Yahoo Finance y ahí está la información. ¿Correcto? Profesor, ¿y en esa fórmula no entraba el riesgo país? Ah, claro. Esta es la fórmula original, ¿no? Que se creó. Pero se creó en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos se crea esta fórmula para una economía de allá. La pregunta es entonces, ¿y qué hacemos y vamos a usar entonces esa fórmula para el caso peruano? Es decir, si usamos la misma fórmula para el caso peruano, estaríamos asumiendo de que el inversionista ve con iguales ojos
un mercado esto, ¿no? Colocar el mercado, mi dinero en Estados Unidos que colocar mi dinero acá en el Perú. Y no es igual, ¿cierto? No es igual. Entonces, si tengo un entorno más seguro, por ejemplo, que aún con sus problemas Estados Unidos, ¿no? Ya conocidos. Tengo mi dinero, bueno, lo coloco acá. Pero recuerden, mientras más riesgo, ¿no? Más incierta es una economía, más riesgos, ¿no? Debe generar. Entonces, igual acá, entonces ese mi inversionista se le dice, oye, ¿y si lo metes acá a Perú? Entonces el inversionista dirá, bueno, podría ponerlo, pero ¿y quién me cubre ese riesgo? ¿No? No es lo mismo pues ponerle en Estados Unidos, una economía donde ya la cosa está más predecible, que acá pues está turbulento, acá ¿no? Me dicen que me van a nacionalizar, no, aún así cuando lo pusieran, entonces yo pediría, entonces para que aún así me convenza de ponerme el dinero acá en el Perú, tendría que yo ofrecerle una rentabilidad mayor, ¿cierto? Una rentabilidad mayor. ¿Y en cuánto es la rentabilidad mayor? Bueno, al menos ponle el riesgo país, ¿no? Es por eso entonces que se le suma, ¿no? El riesgo país en caso. Eso lo vamos a ver con más calma, no ahora, no ahora, esta fórmula. Pero si en caso viniese, usaríamos otra manera, ¿no? Otra manera de calcular. Hay otras maneras de calcular la tasa el costo de oportunidad del aporte propio, ¿no? El costo del aporte propio, ¿no? Una es esta, ¿no? Es la más técnica, ¿no? Otra, que, que lo he visto en libros, lo he visto, ¿no? Inclusive en otros materiales, ¿no? De, para este curso, materiales didácticos, que utilizan un factor, pero no es lo conveniente, ¿no? No es lo aconsejable usarlo. Más aún si tienen este modelo, ¿no? Ya propuesto y que todo el mundo usa, todos usan este modelo. ¿Sí? Si usted dice, por ejemplo, la tasa libre de riesgo, cómo la calculo? ¿No? ¿Cómo la puedo tener? A ver, déjeme ver si se la puedo enseñar, ¿ya? A ver, un momentito, por favor, primero déjeme dejar de compartir. Vamos a ver si por acá les puedo yo enseñar. Vamos a ver si por ahí puedo sacarlo. A ver. Calienta la pantalla. Internet. A ver, vamos a ver si por acá les puedo yo enseñar. A ver, a ver. La verdad que lo estaba separando para una clase después, ¿no? Para una clase ya más posterior, pero bueno, ya que me están preguntando. Acá me están preguntando, vamos a ver si lo podemos mostrar ahora.
Mm. Voy a compartir mi pantalla. Mm. Voy a compartir mi pantalla. ¿Ves mi pantalla? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Entonces ustedes van a Google y ponen Yahoo Finance y les sale esto. Les sale esto. Bien, a ver, ¿qué me sale? En la parte primera, en la parte de cabezado, acá ven ustedes, ¿no? Unos símbolos, ¿cierto? Una información. Acá aparece Standard & Poor's, S&P, Standard & Poor's, de las 500 empresas de Estados Unidos más importantes. Acá aparece el valor de la acción, ¿no? Y ya cómo ha caído, ¿no? Ha estado cayendo. ¿Cuánto en un día ha caído? El precio de cierre, $4.500. Ha bajado en un día $56 y ha representado una baja en un día de 1.30%. ¿No? El Nasdaq es un índice que representa las empresas tecnológicas. Nasdaq, ¿no? Ahí están Google, ahí están Facebook, Tesla, ¿no? 14.225. Miren, hace unos días estaba cerca de 15.000. Ahora ha bajado, mire, bastante. En un día ha bajado $311. En un día ha bajado 2.14%. Bárbaro. Todos están en rojo, miren. El precio del petróleo, crudo, oro, ¿no? Plata, está en pérdida. Euro, el tipo de cambio, ¿no? Euro con dólar, ¿no? 1.16, se ha mantenido. 1.16. Acá, miren, acá están, ¿no? Los bonos de Tesoro Público de Estados Unidos a 10 años. ¿No? 10 años, este es el valor. Después aparece, acá es el GBP, ese es de Gran Bretaña, Pound, Gran Bretaña Pound, ¿no? El tipo de cambio de dólares por libra esterlina. Entonces, ¿qué quiere decir? De que se está fortaleciendo, ¿no? La libra esterlina respecto al dólar. ¿Mm? Acá, el tipo de cambio de dólares por moneda japonesa, ¿no? Yens japoneses. ¿No? Entonces, ¿qué significa? 110 yenes japoneses valen $1, ¿no? Bitcoin. Entonces, las criptomonedas virtuales respaldadas por las blockchains. Entonces, acá diciendo que al cierre, ya lo ha cerrado ya al cierre, ha cotizado a 4.000, no, perdón, a 49.000, ¿no? 49.167. Son muy volátiles, ¿ah? Ha subido. Hasta hace unas 3 semanas, 2 semanas estaba en 43.000. Ahora ha subido 49.000. Bárbaro. ¿No? Así son así son, ¿no? De características estas variables, ¿no? Suben como pueden bajar, ¿no? Muy rápidamente, ¿no? El FTSE 100, el índice bursátil de Londres, ¿no? Nikkei,
Y dice bursátil de Japón. ¿No? 225, de 225 empresas. ¿No? Un mercado chiquito, ¿no? Pues miren, Japón, Estados Unidos, Inglaterra, todos están en pérdida, ¿no? Están bajando sus. No estamos, no. Y se ha mantenido, mira, es una estadística que se ha mantenido varios días, ¿no? En pérdida, 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 pérdida. La situación mundial no está tan buena, ¿no? En estos últimos días, ¿no? ¿Correcto? Y muchachos, ¿no? Entonces, así es, ¿no? No se emocionen mucho todavía, porque eso todavía vamos a ver después, ¿no? Algunas cositas ahí, de qué cosas podemos sacar del- de, este, de esta información, ¿no? ¿Sí? Entonces acá podemos poner Facebook, FB, y ahí está Facebook, ¿no? Como cotiza, ¿no? Ahí está su cotización. ¿No? Esa información de... Aquí está información, cómo ha ido cotizando. Miren, en el año 2019, Facebook, miren, cómo estaba cotizando, ¿no? Bajito, ¿no? Y después, cómo ha subido, cómo ha trepado. ¿Y cuándo cayó? Sustancialmente, justo en la pandemia, ¿no? ¿Se acuerdan? El año pasado, bajó. Y después hubo repunte, ¿no? Los que compraron acá sus acciones de Facebook han visto más que duplicar, ¿no? ¿En cuántos meses? En un año. Poco más de un año, ¿no? Año y medio, 200% en un año y medio. ¿No? Interesante, ¿no? Pero acá ya hay que hacer análisis, pues, ¿no? Análisis de rentabilidades, no de precios. Acá es una idea de precios, ¿no? Acá vemos precio, 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 precio. Entonces, en la finanza se evalúa evolución de rentabilidades y se determina. Entonces ya es materia ya de otro curso, pues, ¿no? Otros cursos, ¿no? Ustedes ya seguramente van a motivarse. Pero miren, en los últimos días, mira cómo está bajando, ¿no? Llegó a un pico de 376, 77, 380, y ahora está en 326. ¿No? Entonces, volviendo acá al tema. Entonces, acá lo dejo para no distraerlos mucho. No lo distraigo mucho. Y vayamos acá a la diapositiva, ¿no? Entonces, la rentabilidad del mercado menos la tasa libre de riesgo, multiplicado por el beta, más la tasa libre de riesgo, es en Estados Unidos. Acá le agregamos el riesgo país, ¿cierto? El riesgo país para tener ya el caso es, ¿no? Y este caso es el que aplicamos ya en la fórmula, ¿no? Balance, ¿no? Deuda, no todas las partidas significan deuda. Las partidas de pasivos, ¿no? Entonces habría que ver en la información en los estados financieros, donde me indique que la cual hay que pagar un interés. Y si es así, entonces es una deuda. Este es el más sencillo. No me gusta poner este tipo de balances porque ustedes no lo van a ver en la realidad, ¿no? Prefiero colocar otros, ¿no? Otros más que se acerquen mejor, ¿no? Esta es la fórmula original, ¿no? El caso E,
¿cierto? Ahí le pones alguna referencia, ¿no? Del modelo. Se estima porque hay un modelo que lo cual se sustenta esta aproximación, esta salida de riesgo, que ustedes saben, ¿no? Tesoro bono, tesoro, la tasa de rendimiento del tesoro de los bonos de Estados Unidos, llamados T-bills, T-bills, ¿no? T-bills a 30 años, y el beta, más el beta, que ustedes ya saben cómo se obtiene el beta, ¿no? De Modarán, ¿de acuerdo? De Modarán. El beta simple, ¿no? Hay un beta apalancado, sí, que después en un momento más luego se lo vamos a explicar en qué consiste, pero por el momento nada más, ahorita hay un beta, piensen que es un beta, ¿no? Y que multiplica a la rentabilidad promedio de mercado, ¿no? Que es la rentabilidad de las acciones en el mercado de las empresas similares a las suyas que cotizan en el mercado, menos la tasa de riesgo. Si la queremos llevar al Perú, le tenemos que sumar a esta ecuación el riesgo país, ¿no? ¿Y dónde calculamos el riesgo país? De los puntos MBI, ¿no? MBI, ¿no? MBI Perú, que son puntos, no son porcentajes. Y acá lo que queremos sacar el porcentaje, entonces tenemos que dividirlo entre 100, ¿no? Los puntos básicos los dividimos en 100 y con eso tenemos ya un porcentaje, ¿no? La cual podemos utilizar en esta ecuación, ¿no? Si nosotros vamos ahí, por ejemplo, de Minera a Atacocha, ¿no? La evolución de los años, ¿no? Su estado de resultados, podemos ver, ¿no? La tasa libre de riesgo, donde lo tenemos, ¿no? De rendimiento de los bonos de los soberanos, ¿no? De rendimiento de los bonos soberanos, en este caso del Tesoro Público de Estados Unidos, ¿no? Que ya saben ustedes cómo tenerlo, ¿no? Van a Yahoo Finance y ahí sale la información. Aunque también hay estadísticas que acá diversas entidades lo muestran, ¿no? Pero si ustedes quieren sacarlo rápidamente, ahí está. Por año, en qué día, ahí está la información en Yahoo Finance, ¿no? El beta, y ustedes saben, ¿no? El beta en principio el beta que se le enamodarán, que es aplicable para la economía de Estados Unidos. Ya eso sí, tengo que decirles, hay una aplicación, hay un desarrollo que se hace para desapalancarlo en primera instancia, ese beta, y después apalancarlo en función al rendimiento deuda capital que tiene la empresa, ¿no? A la cual ustedes están analizando. Se desapalanca para empezar a apalancarlo, ¿no? Recuerden que esos betas son obtenidos de Estados Unidos, de empresas de Estados Unidos, que tienen un apalancamiento distinto. Tienen una relación deuda-patrimonio distinta. Entonces lo que se hace matemáticamente es, se le quita ese efecto de apalancamiento, según la información que tienen allá en Estados Unidos, y obtienes ya un beta ya sin ese efecto, ¿no? De apalancamiento. ¿Y qué es lo que haces? Entonces, otra vez le vuelves a colocar el beta apalancado, pero ya no es el apalancamiento de las empresas de Estados Unidos, sino es el apalancamiento de la empresa con la que yo quiero analizar. ¿Y qué apalancamiento le pones? La relación deuda-patrimonio que tengo yo, pues, acá en la empresa. Entonces, si estoy analizando una empresa, le pongo la relación deuda-patrimonio que esta misma empresa tiene. Entonces, ya tengo yo entonces de esa manera tengo un beta más, ¿no? Más apropiado, ¿no? A la realidad de la empresa, y no a un beta que está obtenido en función de un promedio de empresas que ni siquiera se relacionan con la mía, ¿no? Ese es un poco el truquito, ¿no? Que se hace, ¿no? Hay una fórmula que se aplica, pero todavía no les enseño porque primero paso a paso, ¿ya? Paso a paso. ¿Bien? Y lo que hago, pues ya, si por algún motivo balances que no tengo información de costo de deuda, no hay información, no tengo deuda. Lo que se hace es una aproximación grosera, sí, bien grosera realmente, no es tan exacta, pero lo que hago nada más es una aproximación, ¿no? Veo mis estados financieros y digo, ¿no? En el año tal, ¿cuánto fue el gasto financiero, gasto por intereses? Y lo divido entre el total deuda.
Y eso me da una idea de cuánto es ¿no? el costo de la deuda, pues, ¿no? El caso de cuánto pagué por intereses entre todo lo que debo. Y eso será pues una aproximación, ¿no? de cuánto es mi costo, ¿no? Eso se hace pues cuando no tengo nada de nada, ni un tipo de información. Algo tendré que hacer, ¿cierto? No puedo quedar quieto, no puedo decir no hay, no, tiene que sacar algo, ¿no? De una referencia. Esa podría ser una. Pero normalmente no, eso ustedes no lo van a tener, ¿no? Siempre van a tener a la mano, pues, los estados financieros, van a tener la memoria anual, aunque mucha de ella está publicada, ¿no? En internet, entonces es información pública, entonces no le va a faltar esa información, la verdad. Entonces, muy raro es que se vean obligados a hacer ese tipo, ¿no? de aproximación. ¿Consultas antes de comenzar la práctica? ¿Ninguna? ¿Todo ok? Bien, entonces, la pregunta es, ¿comenzamos ya o se quieren dar un respiro? Pero igual terminamos a las 10, ¿eh? ¿Quieren comenzar ya? Despancito, profe. ¿Ah? ¿De Espera, cuánto? no sé, no sé cuánto está previendo. ¿10 minutos tal vez? O cuarto hora, no sé. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo lo voy a subir ahorita. Los que quieran comenzar, ya comienzan de frente. Lo hacen grupal, ¿ya? Lo hacen grupal, ya, entonces ya ustedes ven si descansan, o si yo, o de frente arranca. Pero, ¿ya? Entonces eh, vamos a activarla. Vamos a dejar de compartir. Profesor, Esta práctica está más fácil, ¿eh? La uno, práctica la más fácil, ¿eh? profesor, disculpe, ¿uno solo va a subir el examen grupal Uno nada o más, lo tiene que subir? uno. Ah, ok. Uno lo sube en la presentación de todos. En la presentación de todos. La financiera de chica. Ya. Vamos a subir. Primera. Esa. De acuerdo, entonces la práctica termina a las 10. ¿Ya? Tienen tiempo, no se confíen, ¿ah? En la hora. Va a pasar, le digo por experiencia, los alumnos, pasa muy rápido. Tienen que organizarse. ¿Ya? Tienen que organizarse bien. ¿Ya? La práctica está hecha para que nadie esté ahí mirando, todos estén participando. Es importante. Si uno no deja de aportar, ya lo demás eh, van a estar muy apurados y quizás no les alcance el tiempo. Todos tienen que trabajar. Mm, Financiera. Está subida. ¿Me confirman, por favor?
Confirmar si la pueden ver. Está. ¿Sí? Sí, profesor. Cuarta Sí, semana. La profesor. cuarta semana. En la semana 4. Vamos a mostrar también. Si abren en la práctica, son 3 partes. Es una sola pregunta. ¿Ya? Son 3 partes. A ver, presten atención, por favor, porque les va a ayudar mucho. Los 20 puntos se distribuyen en 3 preguntas. A, B y C. ¿Ya? La pregunta A es, usted ya tiene ya un trabajo ya previo, usted no, ya tienen un entrenamiento. Les pido que ustedes hagan un análisis de estados financieros y emitan una opinión razonada en función a ese análisis. Solamente para el año 2016. ¿Ya? Y opinen si que resulta conveniente para un banco que pueda aceptar un crédito bancario a largo plazo de esta empresa para poder incrementar en 10% su flota pesquera. Pero ese importe, ¿cómo sale? 10%. Bueno, 10% del valor de activos, ¿no? Principalmente, ¿no? Valor de activos, ¿no? Entonces, ese crédito a largo plazo te va a pedir en función a la lectura de los estados financieros. Sitúense, ya por un tema que no sea pandemia, por eso lo he puesto pasado, sitúense en el año 2016. Ahora, profesor, y esa información, bueno, ustedes pueden conseguir información de la memoria anual de esta empresa. Ustedes van en internet, ponen memoria anual 2016, ¿no? De empresa Sanmar, y le va a salir la memoria anual. Y ahí van a encontrar también más información, ¿no? Bien. Y van a encontrar los mismos estados financieros que estoy poniendo acá, lo mismo lo van a encontrar ustedes ahí. ¿Y por qué les digo que puedan obtener información? Porque ahí les va a decir, ¿no? Información de perspectiva, de estrategia, de parte comercial, en qué están mejorando, para qué van, ¿no? Entonces te van a inferir información, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes elijan los indicadores que más estén acorde con el objetivo, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? Formular una opinión razonada en el sentido de que si el banco les es conveniente, ¿no? Les es conveniente prestarle o no. ¿Ya? Entonces, comenten su decisión de sí o no en función pues, de los ratios que ustedes seleccionen, en función de la información no financiera que también, ¿no? Puede estar contenida ahí, ¿no? Que les ayude a reforzar, ¿no? 7 puntos ahí. Tienen que mostrarme sus cálculos, ¿eh? Sus cálculos, qué indicadores están eligiendo, por qué, ¿no? Claro está. Y el texto, ¿no? El segundo punto B es análisis de fuentes y usos. Y ese facilito, ¿no? Bueno, para los años 2016, 2015. Eso me lo hacen también en Excel, el desarrollo, y hacen pues, hace su cálculo matemático, y más que el cálculo matemático es que los 6 puntos va a valer 2 nada más, el valor numérico va a valer 2, el valor de 4 puntos para los 6 va a estar basado más bien en el análisis de los resultados. Usted tiene que dar una opinión, ¿no? Sobre lo que está encontrando, ¿no? Como valores de fuentes y usos, ¿no? ¿Qué explicaciones, ¿no? Pueden ustedes darle, ¿no? ¿Qué sentido? Y por eso otra vez, vuelvo a decir, se recomienda, vayan a la información anual, ¿no? Fíjense en las grandes cifras, en realidad. No le pido que lean toda la memoria anual porque no le va a alcanzar el tiempo. Son muchas páginas. Sean selectivos, ¿ya? Entonces, ahí en la información, no me voy a detener, pues, no me voy a detener en información más de personal o de otro tipo, ¿no? Me voy a concentrar en ventas, en inversiones, en los principales gastos, la parte operativa, por ejemplo, ¿no? Ahí es donde voy a encontrar quizás una lógica, ¿no? Un entendimiento de por qué están saliendo estos números, ¿no? Contrastado con la realidad, ¿no? De ese entonces, ¿no? para con la empresa.
6 puntos. Y 7 puntos va a ser calcular el costo promedio ponderado de capital para los años 2015 y 2016 en función de esta información. Entonces, ustedes tienen el balance y tienen un detalle. Por ejemplo, acá dice, en los estados financieros, en el balance general, ustedes ven obligaciones financieras, nota, en la columna dice, hay una columna que dice nota, ¿no? Dice 14. ¿Qué significa? En mayor detalle, ustedes van a encontrar en las notas de estados financieros número 14. Entonces yo voy a 14 y acá asumo, ¿no? Aparece 14. Miren. ¿Y qué dice 14? Obligaciones financieras. Y acá va a aparecer toda la información, ¿no? Respectiva, ¿no? ¿Sí? ¿Ven mi pantalla? No para, sino para mostrarles, ¿no? Lo que ustedes están viendo, igual lo están viendo ustedes, ¿no? Obligaciones financieras, ahí están, las obligaciones financieras. Estas mismas de acá las van a encontrar en la memoria. Solamente que acá se la estoy poniendo ya más en resumen, ¿no? Pero yo les pido que vean esa información de las obligaciones de estado financiero porque ahí van a tener mejor conocimiento, mejor información. Entonces ahí digo, ¿no? En cuanto a bonos, es una forma de financiarse la empresa, ¿cierto? La empresa realiza una colocación internacional de bonos por 200 millones. La primera, ¿no? Deuda, 200 millones. ¿No? Estos bonos se pagaban en 7 años, o sea, ya a la fecha ya se pagaron, ¿no? ¿Cierto? No, el año pasado ya se pagaron, 2007, 2020. Y se pagó una tasa de 7.375. Interés anual. Pagares bancarios. Bueno, pagares fueron obtenidos para cubrir, ¿no? Capital de trabajo a una tasa de 4.11%. ¿No? Esto fue al año 2016. Al cierre del año 2015, esta tasa de efectiva anual ha sido de 4.05. Este es un tipo de deuda. Bonos es otro tipo de deuda. Préstamos bancarios a largo plazo, también. Entonces acá señalan de que se firmó con el banco de crédito, ¿no? Un préstamo sindicado con Banco Santander e Interbank y Crédito Capital, y este financiamiento fue de 6 años con un año de gracia, la tasa de interés 6.5% anual. Obligaciones de arrendamientos financieros, otro tipo de fuente, ¿no? de financiamiento. Hay un detalle ahí. Dice que devengan intereses a una tasa promedio de 4.2. ¿No? Cuentas por pagar, comerciales. Ahí están. Ya ustedes ven, ¿no? Si corresponde, ustedes lean esta cuenta por pagar y determinen si es deuda o no es deuda, ¿no? Pasivos por impuestos a la ganancia diferidos. ¿Qué son pasivos? Y por impuesto a ganancias son cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar en periodos futuros. ¿Eso? Patrimonio, ahí está el patrimonio, un detalle. ¿Qué digo? Digo que entonces con esta información, hasta el momento, lo que se ha mostrado es una información con la cual ustedes van a calcular la deuda y el caso D, ¿no? El costo de la deuda, ¿no? Promedio de todas estas deudas, y ustedes tienen deuda por deuda la información. O sea, pueden calcular el caso D para la forma del WACC. Ahora tengo el patrimonio, tengo el valor del patrimonio porque me da el balance. Me falta calcular el caso E. Y el caso E, para que no se rayen, se lo va a hacer más sencillo ahora, por lo pronto hoy día, en esta primera partida, pues aprovechen y sacar una buena nota. El caso E que ustedes van a calcular va a estar en función del costo de la deuda. O sea, en el año 2015, ustedes hicieron un cálculo, ¿no? Con información de deuda y iban a tener un costo de la deuda promedio. Entonces, el caso E del año 2015 será 1 más el costo de la deuda promedio del año 2015, que va a multiplicarse por
1 más la prima, y a todo ese valor le resta 1. ¿Cuál es el valor de la prima? Para cualquier año, la que acá estoy mencionando. 3%, ¿no? Anual. 3% anual. ¿Sí? Usan 3% anual y listo. Y ya está. Sobraba. Acá. Indicaciones para la solución y envío. Ponen curso de gestión financiera. Los apellidos necesito tener en su Word. Ustedes me responden en Word y me hacen cálculos en Excel. Ambos archivos me los envían, ¿no? Ambos archivos me los envían. Y en ambos archivos tengo que encontrar los apellidos de todos los participantes del grupo. Todos. Si no aparece, le pongo 0. Yo solamente califico a los que están ahí nada más. ¿Está bien? Califico a los que están inscritos en lo que están escritos en la hoja en el archivo de respuesta que me están enviando. Y claro, tengo que también verificar que también está acá presente en el aula, ¿no? Entonces voy a estar monitoreando si está efectivamente presente. Si está presente, quiere decir que se está rindiendo el examen. De pronto no puedo estar sorprendido por una práctica que me venga y donde me diga que hay un alumno presente cuando en realidad no está presente. Ahí sí al grupo le bajo nota. ¿Ya? Entonces me lo van a escribir, me lo van a hacer entonces en Word. En Word, lo ponen en Word. ¿Ya? Escriben lo que tienen, todos sus resultados en Word. ¿Ya? Sus comentarios en Word. Si hay una tabla que usan el Excel, lo pegan con imagen, ¿no? Lo pegan con imagen y siguen ustedes escribiendo. Pero también me envían su Excel, ¿ya? Todo lo que ustedes han trabajado en el Excel, en forma ordenada, claro está, ¿no? No van a poner desordenado todos los temas. Recomiendo que la primera pongan hojas, en el archivo la hoja 1 para la pregunta 1, la hoja 2 para la pregunta 2, la hoja 3 para la pregunta 3, ¿no? ¿Sí? No usen en una misma hoja todo. Entonces, una sola persona sube el alumno virtual. Acaba 9:15, acaba todo. 9:15 voy a pedir que todos acaben. Y voy a exigir que suban. ¿Ya? No van a estar resolviendo, ¿no? Hasta más de las 9:45. A las 10, antes de las 10 ya todos hemos subido. Yo verifico que todos están subidos y todos nos vamos contentos y tranquilos. El documento enviado entonces es un archivo de respuesta a nombre del grupo. Se puede hacer en Word, en PDF, no sé, como quieres. Yo preferiría en Word, ¿ya? El documento todo documento que ustedes suban debe contener los nombres completos. Si usan el Excel, me ponen todos los nombres en Excel. Me ponen en Word, todos. Ambos van a ser nombrados de la siguiente manera, ¿no? La pregunta, la respuesta, práctica calificada 1. Y a continuación, los primeros apellidos de ustedes, ¿no? Si son 5, me ponen los 5 apellidos. Si son 4, 4 apellidos. Y así lo graban. Un alumno envía las respuestas a nombre del grupo solamente a través de la plataforma virtual y no se van a aceptar envíos a correos electrónicos, ¿no? No van a ser válidos. Y claro, a la hora que yo diga, por ejemplo, si ustedes me dicen, me siguen insistiendo, profesor, paso a las 10, profesor, 1 minuto más, 2 minutos más, yo les pongo, le voy a dejar 5 minutos más, pero ya con penalización, según acá se indica. Si ustedes me piden que le deje hasta las 10:03, bueno, pues se le reciba hasta las 10:03, pero tiene 3 puntos menos. Si me piden hasta las 10:04, ya les acepto hasta las 10:04, pero le bajo 4 puntos. Si de 5 minutos, ya le doy 5 minutos más, pero yo le bajo 5 puntos. ¿Sí? Pero hasta las 10 se acaba todo. Sí, alguien me iba a preguntar, por favor. Alguien me iba a preguntar. Sí, profesor, usted menciona de que el archivo, en el caso de que lo hagamos en Excel, lo enviemos como respuesta a pregunta 1 PC1 y los primeros apellidos.
Si Pero todos se van no a... sé- ustedes van a enviarme, en un resumen, ustedes van a enviarme 2 archivos, ¿ya? Uno en Word y otro en Excel, Ok. ¿ya? En Word, el Word es el que manda, porque ahí están todas las respuestas. Todas las respuestas escritas, su comentario escrito, ahí van a mostrarme las tablas en imágenes, si ustedes quieren mostrarme un cuadro, ustedes lo copian en imagen, el cuadro de Excel, ¿no? Claro. Entonces, ese es el completo, ¿ya? Ese es el documento original que voy a estar leyendo y evaluando. Y el Excel sí, todavía me lo ponen porque quiero ver cómo evalúan, ¿no? Cómo están trabajando, ¿no? Cómo han trabajado, cuál es el criterio que han tomado. Y para tener un orden y poder revisarlo bien, ¿no? Su Excel lo van a dividir en hojas, ¿no? En 3 hojas y cada hoja en cada hoja responden todo lo que tengan que calcular por cada pregunta que es, ¿no? De la práctica, ¿sí? No se olviden de la forma como renombramos el archivo, ¿eh? Ambos archivos, cómo renombrarlos, ¿eh? No se olviden, por favor. Esa era mi duda, profesor, exactamente cómo se va a renombrar. O bajo cómo lo vamos a